En el Circo del Pueblo, ridículamente bautizado por la corcholata, para seguir el ejemplo del narcopresidente con sus mañaneras, que no eran, y lo son ahora con la corcholata, puras acciones de saliva, de donde se gobierna de manera demagógica por los paleros que asisten a ese circo llamado Mañanera del Pueblo. Y la corcholata, el día de hoy, llama al pueblo de México para la defensa de las agresiones, las llama ella, de los aranceles que impuso el señor Donald Trump el día de ayer lunes a todos los productos mexicanos. Y para ello llama a la unidad para la defensa de la soberanía y además convoca al pueblo para el domingo próximo a mediodía para informar sobre las acciones referentes a los aranceles que en mi concepto de manera estúpida pretende imponer ahora la corcholata a los productos norteamericanos que entren a México. En mi concepto, esta señora se está poniendo a Sansón con las patadas. Y esa posición de la corcholata es además algo demasiado hipócrita y cínico, porque la señora, desde que tomó posesión de su cargo, ha sido una autoritaria, una autócrata, una abusiva. No ha sido solidaria de los actos de su gobierno con los problemas que aquejan al pueblo de México. En lugar de terminar o revocar las reformas al Poder Judicial que acabó con la independencia y soberanía de la Suprema Corte, en lugar de restablecer órganos autónomos como el INAI, por ejemplo, en lugar de terminar la alianza con los narcotraficantes que han asolado al país y lo siguen haciendo, y en lugar de terminar con su política de abrazos y no balazos, y de terminar también con el contubernio del Congreso de la Unión para que todas las diarreas legislativas del narcopresidente y ahora de la corcholata, como es la ley del ISSSTE, que trata de incrementar las jubilaciones a más de 60 años, en lugar de hacerlo por años de servicio de 28 años las mujeres y 30 los hombres, en lugar de incrementar los sueldos para los jubilados y de aplicarlo en salarios mínimos, no en UMAS, y en lugar de que la corcholata abra su gobierno a todas las opiniones de la nación, pues solamente protege y gobierna para sus paleros y mercenarios. La señora corcholata tuvo el descaro de pedir unidad al pueblo de México para defender la soberanía y la independencia de la nación, cuando no predica con el ejemplo de gobernar para todo el pueblo de México y dar prosperidad y bienestar al mismo. Y para acreditarlo me permito exhibir las hipocresías de la corcholata y mediocre presidenta así. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces
en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos. Bueno, la señora Corcholata no tiene perdón de Dios, es una cínica, es una hipócrita. ¿Con qué cara pide la unión y la defensa del pueblo de México contra las agresiones de Trump con la imposición de los aranceles del 25% que ya se hizo efectivo el día lunes, ayer precisamente? Cuando que la señora sigue sosteniendo la política de abrazos y no balazos, sigue en contubernio con el narcotráfico, no respeta los derechos humanos. Hace unos días, de manera arbitraria, violando los derechos humanos de 29 reos narcodelincuentes que purgaban penas en México y otros estaban en proceso, los mandó sin haber ningún procedimiento de extradición, tomando como pretexto que los tribunales federales los iban a dejar en libertad y que era para que los mexicanos ya no tuvieran el peligro de verse enfrentados con esa delincuencia, lo que es un absurdo, pues si estaban detenidos, ¿cuál peligro representaban? Lo que pasa es que se trataba de un regalo, de un obsequio que la Corcholata hizo a Donald Trump, que por cierto ni le agradeció, y dejó en manos de un gobierno extranjero la soberanía que representan presos que no tenían por qué estar en Estados Unidos sin haberse seguido un procedimiento de extradición que desde luego no iba a operar, porque los procesos se siguen en este país y ya hay sentencias y otros están pendientes de que se dicte la resolución, y además, coloquialmente hablando, los mandó al matadero como a los puercos, a los rastros, para que los maten, porque en Estados Unidos existe la pena de muerte. Y además, ¿con qué cara se pone la señora Corcholata a pedir el apoyo del pueblo de México, que porque Donald Trump está violando la soberanía del país? Si su tutor, el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, fue el benefactor de los delincuentes con su política de abrazos y no balazos, que la misma Corcholata tomó como herencia y como base de su gobierno, y para demostrar que son puros hipócritas, inhumanos, y que lo único que les interesa es seguir sosteniendo el poder a base del sufrimiento del pueblo, porque el narcopresidente nunca quiso combatir a la delincuencia. Qué casualidad que a partir de que entró Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, empezaron las confiscaciones de fentanilo y los arrestos de algunos capos. No los capos más peligrosos, sino los de más abajo que no importan. Y en el caso del narcopresidente, en una conferencia de prensa en su circo, manifestó que él protege a los soldados y a la Guardia Nacional,
pero que también protege a los delincuentes, a las bandas delincuenciales, porque también son seres humanos. Eso no es más que una falta de dignidad y de vergüenza y de respeto al pueblo de México. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente así. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta. Precisamente por esa descarada confesión de la alianza del gobierno con la delincuencia organizada, es por lo que Donald Trump asumió esa política de agresión al gobierno mexicano. Por eso las órdenes ejecutivas de considerar a los delincuentes como banda de desalmados, y por ello es que está imponiendo aranceles, porque la señora Corcholata no combatía la delincuencia, porque el que gobierna es el narcopresidente en la chingada. Y eso es lo que motivó que Donald Trump llevara a efecto sus órdenes ejecutivas. Eso es el resultado del contubernio, de la alianza del gobierno de México con la delincuencia organizada. Y quiero recordar a la Corcholata en su llamado a la unidad para que el pueblo de México se una a la defensa de la soberanía, que no es ninguna obligación de los mexicanos unirse a la señora Corcholata en la cruzada o defensa patriotera a que convoca, porque de acuerdo al artículo 36, los mexicanos no tenemos ninguna obligación de unirnos a la defensa de la señora Corcholata de una supuesta violación a la soberanía de la nación. En ninguna de las fracciones que señala el artículo 36 se establece la obligación de ningún mexicano a ser aliado del gobierno para la defensa de la soberanía. Además, porque es una hipocresía. ¿Con qué cara la Corcholata está llamando al pueblo para que se una a su gobierno? Si esta es una autoritaria y una tirana que está llevando al país a una debacle económica y moral, que sigue sosteniendo la política de abrazos y no balazos, y que sigue sosteniendo la desaparición de la autonomía e independencia del Poder Judicial, de la Federación y de otros órganos autónomos, y de imponer leyes como la ley del ISSSTE, que va en contra de los derechos de los trabajadores docentes. Además, el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Federal, establece que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, y que además es el responsable de la seguridad interior y de la defensa exterior de la nación contra fuerzas extranjeras. Y en este caso, la Corcholata no pasa de ser una cínica
porque no ha sido solidaria con gobernar para el pueblo de México. Gobierna para un grupito de burros pendejos, mediocres, que reciben dinero para ser acarreados y paleros de la Cuarta Transformación. Que no nos venga ahora con su patriotismo de cuarta, de que todos los mexicanos debemos de estar unidos. ¿Cómo vamos a estar unidos con un gobierno que no ha sabido representar realmente la defensa a la Constitución General de la República, a las leyes ordinarias, que no ha sabido desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, pues sigue de sirvienta, de criada del narcopresidente y ahora de servil de Donald Trump, que no lo ha podido complacer aún a pesar de que ha puesto en peligro la soberanía de la nación con los 29 presos que van directos al matadero y que no se les respetaron los derechos humanos. ¿Cómo es posible que la señora Corcholata tenga esa cachaza, esa desvergüenza y ese cinismo de pedir la unión de los mexicanos si no ha demostrado con hechos que es merecedora del apoyo del pueblo de México? Va a tener el apoyo de sus paleros convenencieros. ¿Por qué? Porque está en juego esos apoyos, porque al venirse una debacle económica con los aranceles del 25% a todos los productos mexicanos, los primeros que van a quedar en la hambruna son esos huevones parásitos que nada más estiran la mano para recibir dinero que es parte de nuestros impuestos. Al resto de los mexicanos nos preocupa seriamente que la señora Corcholata esté asumiendo una posición de servil, de criada, de gata de Donald Trump, y que además no ha sabido gobernar para todo el pueblo de México y emanciparse de el narcopresidente que la utiliza como titiritero, como una fachada para gobernar él desde la chingada. Por ello es que en lo personal yo le manifiesto a la señora Corcholata que soy solidario como mexicano para defender la soberanía de la nación en tiempo de guerra, y que en estos momentos ellos se buscaron ese problema de ser alcahuetes de la delincuencia organizada. Por eso Donald Trump los considera como aliados del narcotráfico y que es el que gobierna realmente en el país. Yo como mexicano no me solidarizo con tiranos, autoritarios, abusivos, hipócritas, mediocres y cínicos, que demuestren con hechos que gobiernan para el pueblo de México, para unirnos en una sola alma, en una sola voz, para defender no su gobierno, para defender la soberanía de la nación que ha sido mancillada por la entrega que la señora Corcholata ha hecho al gobierno de Donald Trump. Por ello insisto que la señora Corcholata y el narcopresidente deben ser juzgados en tribunales de los Estados Unidos porque son traidores a la patria en los términos del artículo 123 del Código Penal Federal, que, para recordarles, dice que aquel mexicano que realice actos que tiendan a dañar la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana, entregando la soberanía a uno o un grupo de personas o a un gobierno extranjero, comete el delito de traición a la patria con sanción de 40 años de prisión. Eso es lo que merecen tanto la Corcholata como el narcopresidente, que sean juzgados en tribunales de Estados Unidos por el delito de traición a la patria y por el delito de lesa humanidad, por los más de 250,000 muertes dolosas que han provocado el contubernio del gobierno del narcopresidente y la Corcholata con la delincuencia organizada para llevar a cabo esos crímenes de lesa humanidad.
Deberían de tener vergüenza y no estar pidiendo ahora que ya les llegó la lumbre a los aparejos con Donald Trump, el apoyo, la solidaridad y la unión de todos los mexicanos. No tienen vergüenza. Gracias.